hoy no vamos simplemente a viajar por el mundo romano, lo vamos a saborear. Vamos a ver qué es lo que comían en la antigua Roma y sí es cierto que los romanos solían convertir cualquier, digamos, comida en un gran evento, en una fiesta, en una orgía, llámenlo como sea. En fin, si realmente existía en Roma aquel culto a la comida de lo que se piensa o es mera exageración. Ante todo, ¿de dónde viene nuestro conocimiento acerca de la cocina romana? Sin duda alguna, la gran parte de las recetas, de los métodos de preparación, lo debemos a un señor llamado Marco Gavio Apicio, el autor del primer libro especializado en la cocina de la Re Coquinaria, un libro que era prácticamente libro guía de todos los cocineros de clase en la antigua Roma, y aquel Gavio Apicio, podemos llamarlo, sin exageración, el primer gran chef conocido en la historia. Muchas recetas romanas que llegaron hasta nosotros lo debemos a él, aunque otros autores no tan especializados, pero mucho más famosos, también mencionaban en varias ocasiones tal o cual plato o procedimiento especial, y algunos romanos de gran importancia, incluso algunos emperadores, también han dejado su rastro en la historia de la cocina. Cabe señalar que al principio de la República, cuando Roma no era todavía aquella gran potencia, los gustos de los romanos eran más bien modestos, y aquí tenemos la imagen del plato típico, plato nacional, sin exageración alguna, de la mayoría de los romanos de la edad temprana: puls o pulmentum, simples gachas de trigo, cocidas a veces con un poco de leche, a veces también con algún otro condimento. Como podemos ver, una papilla bastante sencilla de aspecto, yo no diría que muy apetitosa, pero muchos romanos simplemente no podían permitirse el lujo de preparar algo mejor, y por lo tanto preparaban o esta puls sencilla o su variante puls fabata, es decir, preparada con, también se le añadían las habas. Y por lo general la comida romana de la historia temprana de Roma no era ni muy rica ni muy variada, basada, como podemos ver, más que todo en papillas, cereales, legumbres, hortalizas, y en ocasiones, para los de la clase un tanto más elevada, leche y huevo. Carne, pescado se preparaban solo en ocasiones especiales, y según los cálculos aproximados, un romano de la época de la República temprana consumía apenas 3.000 calorías diarias. Como podemos ver, es muy por debajo de la norma de un humano promedio de hoy, y además 2/3 de estas calorías eran gachas y cereales. Así que no era tan rica, ni tan abundante, ni tan variada la cocina romana como solemos pensar. Pero esto era solo en la etapa temprana. Más tarde, cuando Roma va ampliando sus fronteras, anexa nuevos territorios, y cuando el nivel de vida, al menos de una parte de los ciudadanos, va en aumento, aparecen en la mesa de los romanos nuevos platos, nuevos manjares, prácticamente desconocidos para sus modestos y severos antepasados, tales como toda clase de mariscos, langosta, pulpos, camarones, muy valorados en los banquetes de ciudadanos ricos, así como algunas aves exóticas, tales como por ejemplo los pavos reales. Pavo real, oriundo de la India, se consideraba en Roma un manjar muy apetitoso, más que todo sus sesos y sus lenguas. También los faisanes, estos se traían más que todo de Cáucaso, de Asia Menor, también era un alimento de los ricos.
Loros, a nosotros tal vez nos parecería un poco extraño que loros o periquitos podrían ser, digamos, aceptados no solo como mascotas, no como ave que divierta a su dueño. Los romanos, cabe señalar que les encantaba tener en casa a los pericos, a los loros traídos de la India o de África, pero también los usaban como manjar gastronómico. Loro era un ave raro y por lo tanto bien recibido en la mesa de los ricos. También muy comunes eran estas aves que hoy, como se sabe, se difundieron por todo el mundo. Las gallinas de Numidia, aquí en este mosaico, están representados de una manera bastante realista. Yo creo que no tardaremos en reconocer en ellos a las actuales gallinas de Guinea, solo han cambiado de nombre. Para los romanos, gallina de Numidia también era un manjar muy valorado. Incluso los romanos utilizaban en sus experimentos gastronómicos unos animales que a nosotros tal vez nos pueden parecer hoy día cualquier cosa menos comida, tales como por ejemplo las marmotas. Marmota, un animal bastante común en los Alpes. Los romanos los mantenían con frecuencia criándolos dentro de unos ánforas para que no se movieran demasiado, para que se acumularan más grasa. La carne de marmota era muy bien recibida. También muy valorados eran los lirones. Lirones que también, como podemos ver, a nosotros tal vez nos parecerá, ay, qué vandalismo, qué barbaridad comer a una criatura tan encantadora, pero en Roma lirones rellenos también eran un manjar en la mesa de los ricos, pero al parecer este plato los romanos lo aprendieron a preparar de sus peores enemigos, los cartagineses. Lirón, animal muy común al norte de África, se criaba también en Cartago y, como podemos ver, de la mesa de los cartagineses pasó a la mesa de los romanos. También, al juzgar por los mosaicos, en Roma se consumía una gran variedad de frutas. Se consideraba que la fruta más importante era la uva. La uva la comían no solo fresca, sino también uvas pasas o, por ejemplo, uvas encurtidas, algo lo que a nosotros nos puede parecer extraño. Los romanos, por ejemplo, incluido a Apicio, el autor del libro ya mencionado de la cocina, él recomienda consumir uvas después de cada comida, sobre todo después de haber comido mariscos o carnes grasos, pues se considera que la uva, con sus propiedades medicinales, reduce el daño que pueden causar los alimentos demasiado grasos al estómago y al organismo en general. Cabe señalar que siempre y cuando los romanos anexaban una nueva provincia, un nuevo territorio, en el triunfo se exponían no solo, por ejemplo, los despojos de los enemigos, no solo las armaduras, las joyas, los tesoros, sino con frecuencia tal o cual producto, más que todo alguna fruta, alguna planta exótica. Y sin duda alguna aquí hay que mencionar el triunfo de Lúculo, un general romano, también a propósito conocido por sus gustos muy refinados en cuanto a la gastronomía, cuando como el trofeo más valioso por las calles de Roma llevaron un árbol de cerezo. Cerezo, un árbol procedente de Ponto, la región adyacente al Mar Negro, y después de las guerras contra Mitrídates, cerezo entró en Roma como parte de los trofeos. En fin, también a la mesa de los romanos aparecían, por ejemplo, dátiles de Numidia o de Egipto, cerezos y manzanos del Ponto y otros frutos procedentes de todas las provincias conquistadas. Aparte, hay que hablar de las setas o los hongos, considerados en Roma el manjar de los dioses. Los romanos sabían preparar y conocían de diferentes variedades de setas,
pero las más valoradas de todos eran el níscalo, la trufa y el champiñón. Por ejemplo, decían que esta palabra, que los setas son alimentos de los dioses, podía tener también un significado un tanto nefasto. Valía la pena recordar como un plato de níscalos, el manjar favorito del emperador Claudio, le ayudó a convertirse en dios en pleno sentido de la palabra. Como se sabe, Agripina, su malvada esposa, había echado veneno precisamente en este plato, sabiendo que Claudio jamás resistiría ante estos manjares. También en Roma a los hongos, a las setas, se les otorgaba un trato muy especial. Por ejemplo, Plinio el Viejo, al quien conocemos más que todo como un naturalista, un zoólogo, él afirmaba que a las trufas y a las otras setas se puede servirlos únicamente en bandeja de plata y prepararlos utilizando exclusivamente los cuchillos de ámbar, que cualquier otro material puede alterar su sabor. También, como se sabe, las setas atraían por cierto peligro, porque siempre se podía disimular una seta venenosa entre otras comestibles, y también, por ejemplo, los cocineros que sabían preparar seta eran los más valorados, porque decían que a veces con una seta se puede intoxicarse, no solo porque sea venenosa por sí misma, sino porque tan solo no está debidamente preparada. También, por ejemplo, se consideraba que las setas nunca se debe servirlos con otro alimento, y por ejemplo, preservó la queja de un invitado en un banquete romano, quien decía: no, pero aquí no saben servir las setas. ¿Cómo se puede servir la seta en el mismo plato donde antes se habían servido brócoli? Se consideraba que las setas poseen el don de absorber los olores e incluso los sabores de todos los alimentos que estaban antes de ellos en este mismo plato o en esta misma cacerola. Por lo tanto, aquel trato especial a las setas, como si realmente fueran un plato digno de dioses y no un simple alimento. También los romanos utilizaban toda clase de condimentos, y el más valioso era la pimienta negra, que se traía de la India. Cabe señalar que a veces los cocineros romanos incluso exageraban con las especies. ¿Por qué? Porque en la época anterior, digamos, a los frigoríficos y otras formas de conservar la carne, por ejemplo, el pescado fresco, a veces cuando la carne ya estaba un tanto pasada, se solía disimular su mal sabor o mal olor con el exceso de las especies. Por eso, sin duda alguna, para aguantar un banquete romano, uno debería tener un estómago bien entrenado para poder consumir toda esta clase de condimentos. Y ya que comenzamos a hablar de los condimentos, sin duda hay que mencionar también el garum, la salsa romana más conocida en la historia. En muchos mosaicos aparecen, como por ejemplo la propaganda de tal o cual comercio, donde aparece un ánfora y ahí se escrita que garum procedente de tal sitio, y sin duda alguna existían varias marcas, aunque tal vez para nosotros este garum habría provocado una indigestión muy fuerte, si tomamos en cuenta que lo estaban preparando de las vísceras de sardinas y de algunos otros peces, que primero los mantendrían en salmuera hasta que comenzaran a oler. Luego, como podemos ver, se los sometían a un proceso de cocción y luego se colaban y se vertían en las ánforas que, debidamente sellados, se exportaban por todo el imperio. Se creían que habían dos mejores variedades de garum, uno proveniente de Judea,
de aquel famoso lago de Tiberíades o Genesaret, recuerdan, donde precisamente se desarrollan varios acontecimientos de la vida de Jesús. Recordamos que muchos de los seguidores de Cristo, comenzando con San Pedro, eran pescadores, pues sí, la profesión de pescador en Judea era muy importante, porque ellos obtenían la materia prima para aquella salsa romana, garum. El pescado del lago Genesaret se consideraba uno de los mejores. Y aquí tenemos la imagen de una antigua planta de garum en actual Bilbao, en España. Cabe señalar que el garum español, al igual que el garum procedente de Judea, se consideraba uno de los mejores. Así que España y Judea eran dos centros más importantes de preparación de garum, y aquí podemos ver unas vasijas, unos ánforas listos ya para la exportación. Algo curioso, los recipientes usados para la exportación de garum eran unos auténticos, podemos decir, desechables en la antigua Roma. Por ejemplo, en el puerto marítimo de Ostia, cerca de Roma, el puerto que era prácticamente como las puertas marítimas de la capital, ahí estaba un mercado muy grande, y ahí han encontrado enterrados bajo una gruesa capa de tierra varias colinas hechas de qué. Imagínense, resulta que eran colinas artificiales llenas de los recipientes rotos que antes habían servido para la exportación de garum o de aceite de oliva. Como podemos ver, no son ningunas obras de arte, no tienen ni imágenes, ni dibujos, ni adornos. ¿Por qué? Porque eran más o menos como empaques plásticos desechables en nuestra época. ¿Por qué? Porque una vez, digamos, usado este recipiente, sí se usaba para transportar aceite de oliva, su interior quedaba muy aceitoso, ya no servía para ningún otro fin, y garum penetraba con su olor incluso en todos los poros de la arcilla de la cerámica. Por lo tanto, una vez usados, estos recipientes eran desechables. Como podemos ver, los romanos también usaban los desechables para el transporte de alimentos. Y ahora vamos a ver cómo era la rutina diaria de un romano promedio en cuanto a la comida. Contrariamente a nosotros, quienes cuando decimos que el desayuno es el alimento más importante, la comida más importante del día, los romanos nunca prestaban tanta atención a su desayuno o ientaculum, como lo llamaban. ¿En qué consistía un ientáculo romano? Cabe señalar que aquí las clases altas, clases bajas y las clases medias no se diferenciaban mucho entre sí. Por lo general, un plato común eran huevo cocido y también pan. Aquí podemos ver un pan recreado prácticamente según la tecnología romana. ¿Cómo era el pan romano? Lo debemos gracias, por ejemplo, miren a este pan carbonizado, pero que aún conserva su forma, que fue encontrado en un horno en Pompeya, ahí donde lo había abandonado el panadero cuando huía de la explosión del Vesubio. Miren que los panes romanos se parecían más bien, diría yo, a nuestra pizza. Tenían la forma redonda y prácticamente ya estaban divididos en porciones. Y en la mañana el pan con frecuencia se acompañaba con moretum, una especie, digamos, de mezcla a base de queso, ajo, vinagre, aceite de oliva y también cilantro o perejil. Lo untaban con el pan, se untaba con moretum, tal como nosotros lo hacemos con mantequilla o con queso crema, y era por lo general el desayuno habitual de un romano. Muchas personas que trabajan, por ejemplo, los empleados de diferentes oficinas,
Con frecuencia no desayunaban en su casa porque muchos romanos, como lo veremos más tarde, ni siquiera tenían cocina como tal. Esto era el privilegio de los ricos. Así que con frecuencia, al igual que nosotros, compraban su desayuno en la panadería más cercana. Los panaderos, como podemos ver en esta imagen, siempre tenían mucho trabajo a estas horas, cuando la gente se dirigía al trabajo, y muchos desayunaban ahí mismo por el camino, consumiendo su pan untado de moretum. Al mediodía, al igual que nosotros, los romanos comían su almuerzo que se llamaba prandium. Cabe señalar que el almuerzo para los romanos no se diferenciaba mucho del desayuno, y aquí en esta imagen podemos ver el almuerzo típico de un ciudadano promedio. Otra vez, como podemos ver, el pan, porque con frecuencia se compraba el pan entero, la mitad se comía al desayuno, la otra mitad se guardaba para el almuerzo. También viene acompañado con moretum, aquella mezcla que, como podemos ver, muy sabrosa. También con aceitunas. Aceitunas también era un alimento muy común y sigue siéndolo en muchas cocinas mediterráneas. Y si el ciudadano era con ciertos recursos, podemos ver aquí algo semejante a nuestras carnes frías. Con frecuencia, si se sobraba alguna carne de la cena del día anterior, esta solía ser servida en el pramnio. Y al igual que con el desayuno, muchos romanos terminaban almorzando también afuera, porque, repito, si uno quería tal vez almorzar algo caliente, algo más sustancioso, sería difícil prepararlo en casa para la mayoría de los romanos. Para eso, en Roma existía una red de almorzaderos al cual podría envidiar, digamos, cualquier negocio moderno. Habían, por ejemplo, las popinas, especie de bar con pasabocas, también, como podemos ver, con unos mostradores bastante parecidos a los nuestros, donde uno puede ver y ver de una vez todos los platos expuestos. Pero cabe señalar que en popina también por lo general se practicaban y juegos de azar y apuestas y sexo fácil. Con frecuencia las meseras de las popinas, en su mayoría esclavas, también por una paga complementaria, tenían que atender a un cliente sexualmente si éste lo prefería. Así que, como podemos ver, era bastante fácil. Como la mayoría de las empresas terminaban su trabajo a la hora de almuerzo, a un romano promedio le resultaba fácil. Por la mañana iba y desayunaba por el camino, y cuando regresaba del trabajo pasaba a almorzar a una de estas popinas o cauponas. Cauponas eran también una especie de almorzaderos, solo que por lo general se ubicaban fuera de la ciudad, como esta, por ejemplo, caupona en los alrededores de Pompeya, muy bien conservada bajo una gruesa capa de lava. Como podemos ver, aparece aquí intacto el horno y el mostrador. Así se veía cuando habían clientes. Entonces, como podemos ver, desayunar y almorzar afuera era algo común para la mayoría de los romanos. Aquí podemos ver la imagen que representa a un mesero en una popina, y como podemos ver en este caso, a los meseros a la hora del almuerzo, al igual que hoy, les tocaba puro corre, corre cuando todo el mundo regresaba a sus casas. Y aquí podemos ver precisamente que, al igual que hoy, en muchas ínsulas o edificios de apartamentos de los romanos, en los pisos altos eran residenciales. En cambio, en la planta baja se ubicaban por lo general los negocios y también cauponas o popinas, aquellos almorzaderos de la época.
Y curioso, podemos ver que por un lado tal vez resultaba un tanto molesto vivir por encima de estos lugares, porque siempre mucho ruido, mucho trajín, pero por el otro muy cómodo. Uno pide el almuerzo y te lo suben hasta tu apartamento. Por eso también, como podemos ver, a muchos ciudadanos les resultaba imposible tener hornos y otros artefactos para cocinar en las casas por una simple razón. Estos apartamentos están hacinados, ahí digamos cualquier descuido con el horno, cualquier descuido con el fogón podría provocarse un incendio. Por eso resultaba mucho más seguro pedir almuerzo abajo y hacer que te lo subieran. Cabe señalar que algunos, por ejemplo, los dueños de estas ínsulas, si vivían allá mismo dentro del edificio, les resultaba, a veces, digamos, en vez de cobrar arriendo, se ponían de acuerdo con con el cocinero de esos almorzaderos que les enviaran almuerzos gratis. Eso también, como podíamos hacer, era una especie de pagar arriendo. Ahora voy a leer un pequeño fragmento del libro Una vida en Roma, que representa un almuerzo en la casa de un ciudadano, no puedo decir que muy rico, sino un ciudadano de clase media, quien es además dueño de una de estas ínsulas y vive sobre una de estas popinas. Los romanos no siempre comen tumbadas y atendidos por todo un ejército de esclavos. En realidad no lo hacen más que en celebraciones y cenas oficiales. La familia de Tito y sus invitados toman su almuerzo sentados alrededor de la mesa y atendidos por una única sirvienta. Además del sustancioso guiso de cerdo, en el menú figuran cebollas y alcachofas encurtidas, rodajas de salchichón y huevo duro sobre un lecho de berro y lechuga rizada, anchoas en salmuera y otros platos ligeros, traídos de la popina más próxima y alineados con hierbas aromáticas cultivadas por la madre de Tito en los materos que adornan el balcón. Así que si uno, como podemos ver, vivía en un apartamento, por lo general no se rompía la cabeza dónde voy a cocinar. Los apartamentos romanos en las ínsulas no tenían cocina como tal. En último caso, uno podía tener una especie de brasero u horno portátil, tal vez para calentar la comida, pero la comida casi siempre era subida de los negocios de los almorzaderos en la planta baja.